La UES se visualiza como un centro de docencia, investigación y orientación que aporta alternativas para el desarrollo del país. En su compromiso con la libertad y la democracia, crea espacios de diálogo. El análisis de los invitados es independiente al de la universidad. Bienvenidos a Entrevistas UES, un espacio de diálogo y reflexión. Soy Xiomara Dávila, analista e investigadora, graduada de Economía de la Universidad Espíritu Santo. El pasado 14 de julio, el presidente de la República aprobó un nuevo Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Superior, lo que permitió al Consejo de Educación Superior, CES, aprobar un nuevo reglamento de régimen académico. Detrás de estos cambios, lo que está planteado es un nuevo modelo de educación superior y para ello hemos invitado a Andrea Montalvo Chedraui, secretaria del CENESID, para dialogar de este estratégico tema. En la conducción de este programa me acompaña el doctor Dani Barberi, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Facultad de Hospitalidad de la UES. A continuación, conozcamos un poco más sobre el perfil de nuestra invitada. Andrea Montalvo Chedraui es licenciada en Psicología Laboral, magíster en Políticas Públicas por la Universidad del Desarrollo de Chile y magíster en Educación con especialidad en Asesoramiento Educativo por el Centro Universitario Villanueva, Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido como coordinadora administrativa en la Universidad San Francisco de Quito y dentro de su trayectoria en la Universidad Hemisferios desempeñó el cargo de decana de Estudiantes y Gestión de Calidad. En el ámbito público ha desempeñado el cargo de subsecretaria de Acceso a la Educación Superior CENESID y subsecretaria general del CENESID. En la actualidad lidera la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Dani, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarme en la conducción de este panel. Y ministra, igualmente bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, para iniciar con la entrevista, nos gustaría conocer un poco más de usted. En el 2021 se graduó en la Maestría de Políticas Públicas en la Universidad del Desarrollo. Sin embargo, usted ha marcado una trayectoria en actividad académica en universidades privadas. ¿Consideraba al estudiar esta maestría el comprender cómo funciona la educación superior desde el sector público? Hola Xiomara, ¿cómo estás? Hola Dani. Sí, en realidad, desde que yo era chiquita, y esto lo he comentado, desde que era pequeña mi madre decía que ¿en qué quieres trabajar? En el sector público. Entonces, bueno, fue un sueño de servicio que yo tuve desde pequeña y que lo fui cultivando cuando empecé a trabajar en universidades, que fue ya son 15 años que pasaron desde que entré a trabajar en una universidad. Y justamente ese trabajo me permitió darme cuenta que el motor de la sociedad justamente es la academia, es la generación de conocimiento, que hayan buenos profesionales, que la investigación sea rigurosa, pero también aporte al desarrollo de las empresas. Y en ese sentido, cuando pensé en cuál era la segunda maestría que yo quería cursar, definitivamente quise entender cómo se hace una política pública, cómo se estructura una política pública para que tenga un impacto y para que realmente responda a las necesidades de una sociedad. Durante su desarrollo profesional en universidades como la Universidad San Francisco y los Hemisferios, usted vivió la LOES del 2010. ¿Cómo describiría su experiencia desde la academia y qué se siente ahora estar del otro lado de la mesa como gestora de política pública? Bueno, aquí hay dos temas importantísimos. El primero es que trabajé prioritariamente en temas de calidad, de acreditación y justamente el relacionamiento con las tres entidades de control, digámoslo así, que son el CES, el CASES y CENESID. Vivíamos un sistema sobreregulado. Yo muchas veces, y quizás lo cuento como anécdota, les decía a mis jefes que debería el Estado pagarme el sueldo a mí, porque la academia trabajaba quizás un 80% para rendir cuentas a los gobiernos de ese momento, con un sistema totalmente sobreregulado que no permitía ni daba paso a la innovación, con procesos de acreditación que lo que hacían era castigar a la universidad, y la universidad siento yo que empezó a trabajar en un entorno de supervivencia, en un entorno donde si se
debía investigar era para cumplir con un proceso de acreditación y que finalmente no te cierren y que finalmente no tengas un desprestigio en el medio con los padres de familia. No sé si ustedes se acuerdan, de estar en categoría D o C realmente era un factor decisivo para que un padre de familia o un joven diga yo no voy a estudiar en una universidad con esta categoría. Creo que es importante también, y el otro componente al que iba yo es que definitivamente yo trabajé mucho en universidades privadas, pero la coyuntura también del sector de las universidades públicas hay que conocerla muy bien. Y en ese sentido, algo que habíamos hablado muchas personas que estábamos vinculadas a procesos de acreditaciones, que no podía haber una normativa que contemple a los dos tipos de instituciones en ese sentido. Hay una normativa que en efecto sigue una universidad pública, pero es otra la coyuntura de una universidad privada. Entonces, todo ese enfoque, lo primero que hice al llegar al día 1 como subsecretaria de CENESID fue pedir que se optimicen los procesos de requerimientos de información, de requerimientos de evidencias, es decir, permitir a las universidades que trabajen y realmente cumplan ese rol de participar activamente en la sociedad y no participar activamente ante las peticiones de los entes de control. Andrea, acorde al artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación Superior, los organismos públicos del Sistema Nacional de Educación Superior son el CES, el CASES y el órgano rector de la Política Pública de Educación Superior, en este caso la CENESID. Por otra parte, el artículo 182 de la misma ley indica que la Secretaría Nacional de Educación Superior es este órgano rector y que debe estar encargado de la rectoría de la Política Pública de Educación Superior. Ante estos artículos, como nueva titular de la CENESID, ¿cuál es su visión y propuesta de cambio dentro de las responsabilidades en esta institución? Bueno, yo esto lo resumiría en una palabra importantísima que es la sintonía. Si no hay sintonía entre estas tres instituciones, pues realmente lo que se crea es un caos alrededor de lo que se está queriendo construir. Si el marco regulatorio no guarda, que lo maneja el CES, no guarda relación con un proceso de calidad, con procesos permanentes de autoevaluación, de estándares de calidad, no guarda relación, evidentemente la universidad empieza a trabajar por dos frentes. Y si por otro lado la política pública, que es ese ente encargado de solucionar los problemas de la sociedad, no hace esa sintonía y no concentra y digamos, hace como ese match entre las tres instituciones, pues, entre las dos instituciones junto con CENESID, pues, nos vemos enfrentados a políticas que no tengan permanencia en el tiempo. ¿Usted le da prioridad o usted tiene ese enfoque en esa palabra sintonía? ¿Y qué hay de la autonomía? Porque mucho se ha hablado a nivel mediático sobre la autonomía. Que si las universidades van a tener la autonomía, hasta qué punto llega la autonomía. Entonces, vamos más por ese lado también. Hay sintonía y la autonomía. ¿Qué hay con la autonomía? ¿En dónde empieza y en dónde termina la autonomía de las universidades? Sí, en realidad el término autonomía responsable de las instituciones de educación superior, yo creo que hasta ya se convirtió en un término trillado, ¿no? Porque era como la muletilla para después poder decir, en el uso de tu autonomía responsable, no puedes hacer esto, no puedes esto, tienes que hacer por aquí. Entonces, la autonomía responsable de una universidad se da también en un ámbito donde sí debe haber un marco regulatorio. Eso es evidente porque el Estado debe garantizar justamente que la justicia, la equidad y la educación concebida como un derecho fundamental. Una regulación que permita a las universidades tener un horizonte claro de por dónde deben ir encaminadas. Pero como te digo, que guarde sintonía entre las... Yo les pongo un ejemplo que siempre lo traigo a colación. Por ejemplo, se decía que un profesor debería dar 16 horas de clase, eso lo establecía el reglamento de escalafón docente que lo establecía el CES. Por otro lado, en un proceso de aseguramiento de la calidad, en una evaluación, en una acreditación, se decía que más bien lo óptimo y lo que hacía que una universidad tenga una calidad docente eran 12 horas.
Y después la política pública buscaba implementar nuevas modalidades de estudio, nuevas carreras en el ámbito técnico-tecnológico, pero no tenía los suficientes recursos para complementar. Entonces, esto hace que la universidad no pueda trabajar finalmente con ese término autonomía responsable. Autonomía responsable, sí, yo un poco marco la cancha, pero te permito sobre esos parámetros fundamentales que no podemos tampoco dejarlos a un lado, y establezco indicadores de calidad, de rendimiento, indicadores de impacto, y en ese sentido yo ya puedo trabajar para conseguir este hecho. Y por otro lado, la política pública tiene que ser muy enfocada a los jóvenes. Los jóvenes, más allá de una política pública para las universidades, la política pública debe ser con las universidades. O sea, en este momento esa autonomía responsable, como usted lo menciona, ya no está enfocada a tener el control, sino a la armonía que usted menciona. Exactamente. O sea, no salirse de esos parámetros. Sí, en un marco, una vez marcada la cancha, yo puedo jugar. Tampoco puedo estar diciendo dónde tienen que moverse las piezas. Ok. Entonces, y usted menciona algo de los jóvenes. ¿Cómo planean lograr que el proceso de postulación de los bachilleres para acceder a la educación superior se realice acorde a los méritos e igualdad de oportunidades? ¿Cómo pueden dar estas garantías? Bueno, los principios fundamentales de políticas de acción afirmativa y de igualdad de oportunidades están establecidos desde la Constitución, la misma Ley Orgánica de Educación Superior, y en ese sentido el órgano rector de la política pública, en este caso CENESID, es quien debe velar porque esas políticas se cumplan en cada uno de los procesos de admisión. ¿Qué tiene que pasar? Sí, es que ese monitoreo, ese velar por este proceso de admisión que ahora pasa a competencia de las universidades, sea ágil, eficiente, transparente y ético. Es decir, que para hacer un proceso de monitoreo no necesariamente yo tenga que irme a pararme afuera de una universidad a ver quién entró y quién salió, pero sí establecer un mecanismo con el apoyo de recursos tecnológicos, de nuevas herramientas que te permiten manejar un proceso eficiente de monitoreo, velar porque esto se vaya cumpliendo. Y de no ser así, tendrán los órganos competentes que encargarse de mirar cuál fue la coyuntura por la que se dio una inconsistencia en un proceso. La oferta de cupos universitarios pasó de 90.000 a 120.000 en este último año. Si bien ha existido este importante incremento, 1 de cada 2 bachilleres que aspiran a una educación universitaria se queda fuera del sistema. Existen alternativas como la educación técnica y tecnológica, sin embargo los jóvenes se inclinan por carreras tradicionales, ya sea por influencia de la familia o percepción de una mejor solvencia económica a futuro y reconocimiento social. ¿Cómo lograr desde la CENESID promover la demanda académica de las instituciones tecnológicas? Bueno, yo creo que aquí juega un rol fundamental la empresa, juega un rol fundamental la educación media. Es decir, juega un rol fundamental todos los actores del sistema que hagan que esa educación y ese nivel de formación sea atractivo. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que trabajar en primer lugar es en acercarnos a las comunidades, acercarnos a los padres de familia, contarles cuáles son esos beneficios de obtener una carrera técnica y tecnológica, qué opciones hay en el Ecuador para estos niveles de formación. Nos hemos acercado con muchos grupos de estudiantes y no conocen cuál es la oferta académica que hay en el país, tanto en las universidades y institutos públicos como los privados. Hay que hablar con los padres de familia y romper esos estereotipos. Hay que hablar con las empresas y saber cuáles son sus requerimientos y llegar incluso al mismo currículo y al mismo pensum de estudios con ellos, porque ellos son los que van a contratar esa mano de obra calificada, esos profesionales que ellos necesitan. Pero si eso no guarda sintonía y no guarda relación con lo que se está impartiendo en el aula, pues difícilmente pueda funcionar este esquema que, como vemos, tiene mucho éxito en países como Alemania, que lo han sabido desarrollar muy bien, y la clave del éxito es la articulación entre todos los sectores, ¿no?
¿Cree usted entonces que esos institutos técnicos y tecnológicos no son apreciados en la sociedad? Creo que todavía hay un camino importante por recorrer para articular. Creo que es importante, como te digo, romper esos estereotipos. Quizás lo digo como mi papá me está escuchando, pero mi papá me decía a mí que si soy licenciada, él le hubiera gustado que sea ingeniera. Entonces son estereotipos que se van, que tienes que ir rompiendo un poco, ¿no? O sea, los niveles de formación, más allá del título como tal que te otorgan, es como tú como profesional vas creciendo, la experiencia que vas obteniendo y sobre todo cuál es ese plan de vida y plan de carrera que tú quieres. Y en esa línea, regresar a ver a la educación técnica y tecnológica es regresar a ver al desarrollo productivo del país, es regresar a ver a nuevas oportunidades de empleo, es regresar a ver a emprendimientos. No solamente hay muchas carreras técnicas y tecnológicas que te permiten realizar emprendimientos que sean sostenidos en el tiempo, ¿no? Sobre esa pregunta, entonces, el trabajo comunicacional con el que se trabajaría, con el que debería desarrollarse, sería desde los niveles medios de educación. Exactamente. ¿Debería salir del gobierno? ¿De dónde debería salir este plan para comunicar, para preguntarle o insistir o infundir en la gente, hacerles entender cuál es el rol de los distintos formatos de educación que hay? Bueno, yo creo que esa es precisamente una perfecta política pública que estamos estableciendo desde CENESID como órgano rector de la política pública de educación superior. Es crear el entorno adecuado para que tú puedas incidir tanto en educación media, lo hemos hablado ya con un Ministerio de Educación y es un compromiso que se ha efectuado, que los procesos de orientación vocacional, evaluación de habilidades y competencias se las manejen desde el colegio, de tal manera que cuando el estudiante, el bachiller, se gradúa, ya tenga quizás un concepto un poco más claro de qué es lo que quiere hacer, con un acompañamiento que venga desde el mismo colegio, ¿no? Son políticas públicas que finalmente propenden a mejorar las tasas de retención en las universidades, a una mejor tasa también de empleabilidad. Hemos dejado mucho tiempo de lado esa tasa que realmente, empleabilidad y también que sea vinculada a lo que estudiaste, ¿no? Porque también hay que considerar eso. La tasa de empleabilidad, creo yo que te permite evaluar realmente la calidad de esa universidad, si realmente ese pensum de estudios es correcto, y también a la universidad le permite saber si esa carrera sigue siendo pertinente, si el programa sigue siendo pertinente, si los procesos de investigación también están alineados junto con las otras dos funciones sustantivas de la universidad. ¿Y el rol de la familia? ¿Podemos llegar hasta la familia a comunicar y que sepan Claro discernir que sí. cuál es el camino adecuado para un profesional? Claro que sí, y ahí está ese trabajo vital que realizamos desde el gobierno del encuentro, y es trabajo en territorio. Si nos sentamos en una oficina y yo me paro al frente de una cámara a hablarles a los padres de familia, no es probable que ese mensaje no llegue. Pero ese mensaje sí llega cuando yo me acerco a un colegio, cuando yo me acerco a... Recientemente estuvimos en la graduación de un colegio en Quito y los padres de familia están con esa expectativa de qué va a pasar. Y tenemos que recordar que los jóvenes muchas veces pensamos que un adolescente que en el colegio, qué sé yo, en la sierra se gradúa en junio, es adolescente, y de pronto en agosto se convierte en adulto, eso no pasa. Entonces, este joven que está ávido también de su libertad, de enfrentarse al mundo, también necesita todavía un acompañamiento, y los padres también necesitan saber en dónde depositan pues la confianza que entreguen ya sea económicamente, o muchas veces es permitirle y buscar los medios para que sus hijos puedan trasladarse e irse a otras ciudades, para que puedan cumplir con ese sueño, ¿no? Sí, es que justamente, ¿qué sucede con la sociedad? Hay un modelo de triple hélice, ¿no? Entonces, en el que se habla de ese equilibrio que existe entre el Estado, la empresa y la universidad para la generación de ciertas soluciones que respondan a esos problemas sociales. Desde su perspectiva, ¿cómo desde la CENESID
podría impulsarse el desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación a ser ejecutadas por el sector empresarial ecuatoriano, trabajando con la academia como un aliado? Bueno, yo creo que aquí juega un rol importantísimo un sistema de incentivos para las universidades y un sistema de incentivos también para la empresa. ¿A qué voy con esto? Es, por ejemplo, si las universidades en un proceso de acreditación se enfrentan a un número de artículos indexados que tienen que producir, yo puedo más bien incentivar, más que con un indicador cuantitativo, con un indicador de rendimiento o de impacto, sabiendo que esas investigaciones, ¿qué solucionaron esas investigaciones? ¿Cuál fue el impacto que tuvo en la resolución de un problema? ¿Cómo fue ese vínculo con la empresa? Por muchos años yo creo que la empresa ha enfrentado un divorcio con la academia, ¿no? En la que la universidad iba por su camino con estudios de pertinencia que muchas veces solo se los hacía para cumplir con un proceso engorroso de que sea aprobada una carrera, pero en este momento en el que nos encontramos, yo estoy segura que la universidad incentivando, desde el Estado incentivando y la empresa regresando a ver a las universidades, se puede conseguir justamente aportar con profesionales de calidad, con una vinculación con la sociedad que realmente genere un impacto y impacte justamente a las comunidades que más lo necesitan. Y finalmente con investigaciones, publicaciones, desarrollos, innovaciones y en fin, todo lo que confluye y todo lo que aporta a la academia en la generación del conocimiento. ¿Y cuál es el rol de la CENESID en esta vinculación academia-industria? Bueno, la relación es fundamental en el momento en el que tú eres justamente quien articulas con esos sectores. Entonces te reúnes con los distintos gremios y dices qué problemas aquejan en este momento o qué quisieras solucionar, qué quieres desarrollar en una planta de producción y vinculas a las universidades y vas incentivando, les premias, universidades públicas, los mismos institutos que maneja la CENESID, que actualmente son 52. Hay muchas políticas que se pueden ir implementando, como por ejemplo una política pública de innovación, el plan de ciencia, que es importantísimo que se lo presente a la ciudadanía y estamos con ese reto de hacerlo lo más pronto posible para que haya una verdadera articulación entre lo que planificamos como país, junto con lo que se quiere investigar y finalmente con lo que esos investigadores van a producir. Como CENESID, ustedes van a tener o van a crear ese puente o esa conexión entre empresa y universidad. Sí, ya lo hemos hecho. Lo han hecho, o sea, van a seguir teniendo el acercamiento con las empresas, sobre todo, porque son entes que están fuera de las instituciones de educación superior para que tengan ese acercamiento y que al final del día, como usted mismo lo menciona, la investigación tenga un resultado de impacto. ¿Se piensa promover esto desde CENESID? Sí, y no solamente desde CENESID, sino que aquí viene la importancia de la unidad en la gestión de las distintas carteras de Estado y es lo que hemos venido haciendo con el Ministerio de Producción, con el mismo Ministerio de Salud, es decir, buscar confluir a todos los actores que se involucran en la solución de un determinado problema. Entonces, si lo que queremos es vincular a la empresa, pues regresemos a ver a los clústeres de producción que está trabajando el Ministerio de Producción, veamos cuáles son las políticas de empleo y en dónde se van a reforzar pues esas políticas de empleo, cuáles son los problemas sociales en los que queremos incidir de mayor manera y así articular de manera permanente no solo a la empresa, sino también a los ministerios y carteras de Estado. ¿Hay un área o industria de interés para CENESID en particular? En realidad, que sea la industria donde el país haya puesto sus ojos y donde sabemos que se puede priorizar. No, más bien, no irnos por otro camino, sino en un camino articulado. ¿A qué voy con esto? Si vamos a darle prioridad al sector florícola, pues vamos por ahí con política pública desde la academia, ¿no? Antes de concluir y en referencia a la pregunta anterior, nos gustaría que nos aclare qué significa innovación hoy en la educación superior. Bueno, innovación en la educación superior a veces confundimos innovar con hacer cosas
extraordinarias, nuevas. Es hacer las cosas de tal manera que te aporten un valor agregado. Es utilizar las herramientas que tienes alrededor para crear una situación diferente, favorable para las personas. Para mí, innovación en estos momentos es regresar a ver a los niveles de formación. Innovar es que haya una continuidad de estudios. Innovar para mí es que los jóvenes, cuando estén realizando sus tareas, vayan también enfocándose en cuál es la visión que tienen en cuanto a lo que van a hacer en su futuro. Pero sobre todo, innovar va a hacer que entendamos que la competencia de la universidad ya no está en este país. La competencia de la universidad, una universidad se enfrenta a una competencia a nivel mundial. Y en esa línea las modalidades de estudio, los recursos de aprendizaje van a ser vitales para que eso se dé. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado en este programa y darnos la oportunidad de conocerla un poco más y aclarar el nuevo modelo de educación superior por parte del CENESID. Dani, ¿cuáles son sus conclusiones? Efectivamente, Xiomara, tal como lo menciona Andrea, la palabra clave aquí es la armonización. Es necesario que exista esta armonía entre tres participantes: la academia, la empresa y el Estado. No debe existir un divorcio entre empresa y academia, sino que el Estado debe ser ese ente que armoniza y articula el rol de la academia con la empresa. No es cuestión de generar un control, sino dar esa autonomía responsable a la academia para que al final del día pueda existir una oferta académica que sea atractiva dentro de nuestro país. Xiomara. Muchas gracias, Dani. En la educación superior existen alternativas para la formación de futuros profesionales, tanto en estudios universitarios como técnicos y tecnológicos, los cuales, más que ser vistos como un mero título, deben ser apreciados por su rol en la sociedad y su funcionalidad en cuanto a alcanzar el tercer nivel, pero con otras características y posibilidades para quienes se gradúan de ellas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Entrevistas UES. Nos vemos en el próximo programa.